sea, aprendamos a tocarnos sin miedo, acariciando nuestras mamas, tocando cada uno de sus espacios. ¿Ya? Ganglio no es sinónimo de cáncer. Todos tenemos ganglio, todos, ya. Existe la cadena, los ganglios intramamarios, los ganglios de la mamaria interna, los ganglios axilares, o sea, todos tenemos ganglio. ¿Ya? Y eso me lleva a una pregunta, doctora. ¿Cuál es la diferencia entre la autoexploración y el chequeo médico? Te voy a enseñar a tocarte. Vas a aprender de la mama cuáles son las áreas donde probablemente puedas tener una mayor probabilidad de tener un cáncer, cuáles son los signos tempranos que podrías advertir, qué es normal, qué es anormal y qué es patológico que tenés que correr conmigo. Dice, Gaby, yo sentí que ese médico lo que quería era sacarme dinero, porque a toda costa quería hacerme una cirugía. O sea, fue como de entrada, tenés que operar. Porque hay muchísimos más médicos que tenemos ese compromiso de hablar con el paciente de manera clara, pero sobre todo humana. Los mitos a derribar es que no todo en la mama es cáncer, ¿ya? No todo en la mama es cáncer, mira que lo vuelvo a repetir. Que hay un montón de patologías benignas que no dan síntomas, que no todo en la mama se opera, no todo lo que te aparece en la mama se opera. Y lo otro, de que esto no es un mito, ya, esto es ciencia realidad constituida, que la mamografía te salva vida. Eso es 180 Podcast con Gabriela Benedit. Este podcast llega a ti gracias a HD Audiovisuales Nicaragua. Bienvenidos a un episodio más. Este es un espacio creado para compartir vivencias, motivación, testimonios, fe, entrevistas y mucho más. Empezamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de 180 Podcast. Les saluda Gabriela Benedit. Gracias por escucharnos siempre en Radio Activa 101.1 FM. Recuerden que estamos ahí todos los miércoles y sábados a partir de las 8 de la noche. Recuerden siempre, si no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que les avisemos cuando tengamos un nuevo episodio. Síganos en nuestro canal de Spotify y estamos en todas nuestras redes sociales como 180 Podcast. Hoy estoy contenta de poder compartir un podcast nuevo para todos ustedes y es un podcast dedicado a la concientización del cáncer de mama. Vamos a hablar de decisiones inteligentes, vamos a hablar de recomendaciones, de algunas cosas de la vida real, algunos casos de la vida real, de algunas orientaciones importantes y sobre todo de informar, porque esto no solamente toca la puerta de mujeres, sino también de varones y son también ellos quienes acompañan en este proceso a muchas mujeres. Es importante educarse y por eso estamos aquí con una de mis doctoras favoritas, con una persona que yo en lo personal recomiendo y sé que es un gran ser humano y una gran doctora. Bienvenida, doctora Verónica Avilés, subespecialista en oncología mamaria, oncoplastia y reconstrucción de la mama. Bienvenida, doctora. Es la segunda vez que estamos haciendo podcast. ¿Cómo está? Muy bien, Gaby. Muchísimas gracias por siempre tenerme presente, por siempre ponerme en la mesa y a través de tu programa, que es súper escuchado, que llega a tantísimas mujeres, proyectar un poco esta parte que tiene que ver con el cáncer, pero no solo con el cáncer, sino más bien, como me decías antes, fuera de cámara, con la salud de la mama. Claro ya que sí. Dándole un enfoque como más bonito, porque de repente hablar de cáncer está esa nube oscura, ¿verdad? Claro. Pero de repente si decimos salud mamaria, mamaria, es como se abre la luz. Claro ¿ya? que sí. Y es que lo hablábamos fuera de cámara porque en realidad nosotras las mujeres y en general, cuando pensamos en salud mamaria o pensamos tal vez algún tema que tenga que ver con los senos, pensamos en cáncer.
¿qué otra forma le gustaría a usted que las personas pudieran pensar cuando tienen una relación con los senos en sí? Mira, fíjate que te voy a comentar que el 90% ya de la patología mamaria es benigna. No tiene que ver nada, absolutamente nada con malignidad. Y hay otro montón hay un grupo importantísimo, grandísimo de pacientes que ni siquiera caen dentro del rango de patología. Yo siempre les hablo a mis pacientes con respecto a lo que es una mama normal, una mama anormal y una mama patológica. Porque de repente llega una paciente, por ejemplo, y me dice, doctora, y con una ansiedad y un miedo que no tenés idea, y me dice, doctora, es que me salieron un montón de quistes en la mama, y antes tenía 2 y ahora tengo 6, y esto es cáncer, doctora. Y entonces, no es cáncer. Y esto no se debe de operar, y esto no es patológico, pero yo lo tengo, doctora, y antes tenía menos y ahora tengo más. Entonces ahí es donde comenzás a explicarle de que hay condiciones en la mama que son anormales porque vos lo tenés, pero yo no los tengo, y a lo mejor otra persona no los tiene, y a lo mejor 5 más sí. Entonces, esas son condiciones que pueden presentarse, pero que no tienen ningún factor de riesgo en relación con el cáncer de mama. Y así hay otro montón de ejemplos que es importante que las pacientes lo conozcan, lo manejen. Y me hiciste una pregunta interesante: ¿cómo le gustaría a usted que una mujer viera sus mamas? Yo soy mujer. Me gusta, por ejemplo, voy al dermatólogo, porque, o sea, ¿cómo quiero que vean mi cara? ¿Ya? Y quiero que me hagas una limpieza, quiero que me hagas una microdermabrasión, porque botarme toda la célula muerta, porque eso es lo que quiero proyectar verme bien. Y es como yo quisiera que la mujer viera sus mamas, como una parte de tu cuerpo que también tenés que cuidar, que tenés que llevarla así, muy de la mano, con control. ¿Y por qué viene? No, vengo porque quiero estar bien, quiero sentirme bien, ¿ya? Por eso me hago un ultrasonido, por eso quiero que usted, doctora, que es la experta, me toque y me diga que voy a ir bien a mi casa. No porque tengo una enfermedad, no porque me di cuenta que a alguien le dio cáncer y tengo miedo de que me vaya a dar a mí, no, es porque es parte de mi rutina. Así como todas las noches, ahora uno se hace el skincare, uno se la crema de los ojos, esto y lo otro, igual las mamas. Y qué bonito ese ejemplo que me da, ¿sabe? De poder cuidarnos para que estemos bien, porque realmente cualquier síntoma que nosotros sintamos en las mamas, hablo por mí y hablo por muchas mujeres, nos aterra. Es el mayor miedo que nosotros tenemos. Si sentimos algo, tocamos algo, pensamos en la palabra cáncer. Y decía algo usted anteriormente que decía el 90% de los casos, todos los casos son benignos, o sea, no hay un diagnóstico malo en medio del proceso o algo que tenga que ver con la mama. Entonces significa prácticamente que no todo bulto o ganglio significa cáncer. Así es. Hoy estuve, te comentaba también fuera de cámara, hoy estuve en una conferencia muy bonita que la dio Paula Andrea, y ella hablaba de un concepto que los médicos, ella se refería de esta manera: debemos de desarrollar. Y que el médico que no se encaje dentro de ese concepto, pues a la larga no va a estar muy bien, porque ahora hay demasiada información. Entonces, el paciente requiere más que una atención, empatía. Y la mama es un órgano que genera muchos miedos, muchas ansiedades y muchos mitos. La mama es algo que a nosotros nos hace sentir muy contentas, muy felices, porque la mama tiene muchas funciones, ¿ya? Me veo bien, es un órgano que es estético, ¿ya? Agrado a mi esposo, es un órgano que es erótico. Tuve una relación sexual,
muy satisfactoria, es un órgano que es sexual. Amamanto, ya tiene la función también de la lactancia. Sí. Entonces, sumarle todas esas funciones y te va cualquier cosa, Gaby, que te pase en las mamas, te genera miedo. Entonces, el médico tiene que ser muy empático, ¿ya? Para tener mucha calidad humana y dentro de ese concepto también uno debe ser muy honesto para decirle a una paciente, tranquila, no te preocupes, esto no pasa nada, esto no necesitas una cirugía. Porque también puede pasar el otro extremo, venís temerosa, es que me puede dar un cáncer, es que me puedo morir, es que me puede pasar esto o lo otro. Usted dice que me tengo que operar, opéreme ya. Y está pasando, porque fíjese que en uno de los casos que yo manejo como asesora patrimonial, tenía una persona que me decía, Gaby, yo estoy preocupada, siento que mi vida está corriendo peligro. Yo le digo, ¿qué pasa? Esta persona estaba preocupada porque le había aparecido un ganglio en el seno. Y fue donde un doctor le dijo que debía ir donde otro especialista, fue a ese especialista y ese segundo especialista le dijo, hay que operar inmediatamente, pero así como una urgencia. Y me dice, Gaby, yo sentí que ese médico lo que quería era sacarme dinero, porque a toda costa quería hacerme una cirugía. O sea, fue como de entrada, tenés que operarte. O sea, y era su primera consulta con este doctor. Entonces me dice, Gaby, yo no me voy a operar, yo voy a ir donde otro médico. Entonces quiero que me comente un poco acerca de esto, sobre una segunda opinión médica con un doctor, tal vez un doctor de confianza y de cabecera en la familia, porque eso fue lo que hizo esta doctora. Dijo, no me voy a quedar con esta opinión y no me voy a operar porque quiero una segunda opinión. Y esta segunda opinión le dijo, estate chequeando constantemente, observa, esto no necesita de operación de momento, hay que tener vigilancia. Y está bien hasta el momento, está en vigilancia, pero qué difícil cuando tal vez vos puedes quedarte o dudando y buscar una segunda opinión médica o entrar a quirófano porque un doctor te lo dijo. Claro. Y no necesariamente hay que hacerlo. Entonces me gustaría que me comente un poco acerca de estas decisiones de algunos doctores que de entrada te están enviando a una operación. Mira Gaby, creo que hay un concepto interesante que en la medicina, como en otras áreas, se debe de implementar, y es lo que nosotros le llamamos decisiones informadas e inteligentes, ¿ya? Y eso pasa en todos los aspectos de la medicina, porque actualmente, afortunadamente, habemos personas que somos subespecialistas o enfocadas en un tópico, y eso a uno lo vuelve con la expertise y con la experiencia y con un conocimiento más enfocado a uno o dos problemas. Pero fíjate que te puede pasar, por ejemplo, puede pasar eso que me acabas de mencionar, que viene el paciente y me dice, doctor, es que vengo de X médico y me dijo que ya me tenía que operar. Y yo, no, tranquila. ¿Le ha pasado? ¿Usted han llegado? Muchas veces, no, tranquila, esto no es... O ya llegó la paciente operada. ¿Y de qué te operaron? Es que me sacaron un quiste. Bueno, está bien, porque no le vas a decir, no, espérate, eso no se opera, o eso no es correcto. No, está bien. ¿Cómo te salió? Estaba bien, doctora, estaba bien. Ah, perfecto, muy bien. Pero si a mí me llega esa paciente nueva, que yo la vi, que yo la diagnostiqué, entonces yo le digo, no, tranquila, no te debes de operar. Y ahí es donde viene la decisión inteligente, que no es la del médico, es la de la paciente. La paciente también, ahora con tanto acceso a la información que hay, debe saber a quién buscar, por qué busca a ese médico, qué avala a ese médico. Sobre todo, sí. Y hay otro aspecto importantísimo que en muchos aspectos de la medicina es el gold estándar en el manejo, pero en mama todavía más, y es el equipo multidisciplinario. O sea, el paciente tiene derecho
a ser visto no por una persona, sino por un grupo, ¿ya? Porque la mama va más allá de que vengas, me conté algo y yo te toque. No, te tengo que hacer o un ultrasonido, o una mamografía, o una resonancia, o qué sé yo, hay un montón de cosas que te debo de hacer. Y esa persona que te hace ese estudio debe de tener mis mismas competencias. Entonces, si yo te digo, Gaby, yo necesito hacerte un ultrasonido, donde yo también tengo que estar presente, porque yo quiero ver qué es lo que está viendo el radiólogo, porque el radiólogo necesita saber de mi boca qué es lo que yo estoy sospechando. Cuando vos salís de ahí, te dice la paciente, me siento tan tranquila, porque no me vio solo usted estaba ahí viendo el ultrasonido, y usted le contó a la doctora. Por ejemplo, en mi experiencia personal, tengo pacientes que llaman a mi secretaria y le dicen, es que me voy a hacer un ultrasonido, pero van a estar la doctora, que es la radióloga, y yo. O sea, la paciente le enseñas a demandar, a exigir una atención de calidad, ¿ya? ¿Y dónde viene la parte inteligente en la decisión de la paciente? No le voy a llevar el ultrasonido a la doctora, porque si yo le llevo un ultrasonido, ella me va a obligar o me va a pedir que me haga otro. Mejor me espero para que ahí ella me lo haga, ¿ya? Y ella va a estar ahí. Y yo siempre les digo, los estudios que nosotros mandamos, los estudios complementarios, tienen un valor importantísimo, importantísimo, pero cuando nosotros los evaluamos, los discutimos, todavía valen muchísimo más. Y no importa si llegan a mi unidad o si van a otro lado, pero creamos grupos. Yo tengo grupos que están fuera de mi institución y que van a otra institución a tomarse una mamografía o un ultrasonido, pero yo les digo, sí, tranquila, yo hablo con la doctora que está allá y la doctora me manda los estudios y nos comentamos y todo lo demás, o me llama, doctora, aquí tengo a su paciente. Entonces, esa comunicación hace que el diagnóstico sea muchísimo mejor. Claro. Fíjate que también pasa, y con muchísima frecuencia, y cosas que a mí me asustan, Gaby, que la paciente llega y me dice, doctora, mire, gasté en esto, esto y esto y esto, más esto y esto, y le pagué a tal cosa, y pagué una cirugía, y vos te quedas, ¿cuánto? Y fíjese que todo eso yo no lo necesito. Te voy a comentar el caso de una paciente de hoy. Llega una paciente con una niña que está en la parte de su desarrollo prepuberal. Y me dice, doctora, le quiero consultar algo. ¿Dónde me hacen una tomografía? ¿Y para qué? Es que la niña parece que está desarrollándose más. Y parece que tiene ahí un problema. Y además tiene un fármaco. Y entonces le digo yo, déjame examinar a la niña. Le digo, no, la niña está bien. La niña está normal. Pero es que me le mandaron esto y me enseñó un montón de exámenes. Y le digo, yo preferiría repetir estos exámenes, porque son exámenes que uno no manda muy frecuentemente. Y entonces, cuando son estudios que no se hacen con mucha frecuencia, yo prefiero mandarla a instituciones más grandes, porque es muy importante que el principio activo de esos exámenes sean viables, y eso se mantiene en la cotidianidad de los estudios, que estés haciendo caso control de que los fármacos estén bien, de que todos esos exámenes se hacen con relativa frecuencia y que esa gente está bien entrenada para estarlos haciendo. Entonces le digo, mira, yo comenzaría repitiendo estos exámenes y un ultrasonido de mama para tu tranquilidad. Clínicamente, a mí me parece que la niña está bien. Si todo está bien, ¿para qué vas a hacer una mamografía? Que vale más de $400. Entonces, desde ahí vos comenzás a decir, no, ya, voy a irme haciendo lo que me corresponde. Pero a veces pasa eso, y te mencionaba lo de la empatía, porque un médico empático está en el saber decir, hasta aquí llego yo, y de aquí a acá voy a mandarlo con otro médico que realmente tenga las competencias, el conocimiento y pueda abordar a mi paciente mejor. Yo tengo muchísimos médicos
que me refieren pacientes. Y no, es que vaya con la doctora porque ella es la que maneja esto, porque ella es la experta. Y fíjate que la paciente se queda tan hay pacientes que llegan y yo le digo, no, tranquila, no pasa nada, todo está bien. Vaya con su médico y yo me voy a comunicar con él que todo está bien. La paciente se queda feliz porque tiene una segunda opinión, ahí viene a hablar de la segunda opinión, feliz con su médico referente, porque su médico referente actuó con esa empatía, con esa calidad humana, de decirle, si vas donde ella te vas a quedar tranquila, porque te va a decir lo que tenés y lo que no tenés. Y de ese tipo de médicos tengo a montón. Afortunadamente, ese tipo de médicos que vos referiste son los menos, ¿ya? Porque hay muchísimos más médicos que tenemos ese compromiso de hablar con el paciente de manera clara, pero sobre todo humana. Y hablando de uno como, pongámoslo como un inmortal, o sea, hablemos de la palabra en donde uno no tiene ese conocimiento, uno como paciente, ¿qué hace la persona en esos casos en donde estás realmente, te sentís hasta desprotegido hasta algún momento porque en tu ignorancia, porque no es tu especialidad, no es ni tu estudio, pues vas donde un profesional, pero ¿qué pasa cuando ese profesional se está aprovechando realmente de tus síntomas y, como bien lo mencionaba, está enviando cosas que no son necesarias, operaciones innecesarias, medicamentos, estudios, con tal de que ese cliente esté regresando a su consulta? ¿Qué hacemos? Fíjate que, como te mencionaba, afortunadamente son los menos. Ya cada vez es menos frecuente. Pero se puede dar, tal vez no en su sector. Pero yo creo de que también actualmente, es más, uno tiene que ser muy cuidadoso con la información que le da al paciente, porque afortunadamente actualmente la gente lee, la gente te busca. O sea, mira, yo por ejemplo en lo personal, yo tengo una página web, ¿ya?, que desde mi perspectiva es una página muy seria. Claro, hago blogs, tratando de informar al paciente. Está ahí mi currículum, dónde estudié, que si fui a dar una conferencia, que si fui invitada a un evento. Entonces, cuando la paciente llega conmigo, generalmente ya tiene una referencia de quién soy. Por otro lado, generalmente es una paciente que me la manda a otro médico y ella le dice, no, vas a ir con la doctora porque la doctora es especialista en mama, ¿ya? Entonces, pero creo que la paciente debe de informarse, debe de documentarse. O debe de buscar una segunda opinión. O debe de buscar una segunda opinión. ¿Podría ser? Porque en la mama, como bien dijiste, hay tantos mitos, ¿ya? Y lo otro es la ansiedad de la paciente, es el miedo de la paciente. Hay pacientes que te dicen, no doctora, pero es que mire, es que yo tengo horror de que me dé un cáncer de mama. Yo y creo si que después, entonces, todas las mujeres estamos en esa misma posición. Eso, pero entonces ahí viene cómo yo te informo. Ya, cómo yo o sea, en base al conocimiento que yo tengo, ya en base a mi experiencia, a mi expertise, a lo que me avala académicamente y al desarrollo que yo tengo de esta profesión todos los días. O sea, ¿cómo te hago yo entender, comprender de que tu problema no es una enfermedad? Pero que hay cosas que sí debemos hacer, ¿no? Mira, pero sí hay que chequearte con esta regularidad, ¿ya? Y eso me lleva a una pregunta, doctora. ¿Cuál es la diferencia entre la autoexploración y el chequeo médico? Mira, fíjate que interesante que me hiciste esa pregunta, porque es muy común que la paciente me diga, doctora, no, pero es que yo me toco y yo no me siento nada. ¿Ya? Y aquí vamos a desmitificar el sentir, el tocar. Porque cuando vos te toques, Gaby, ¿ya? Cuando vos te toques y te tocas un nódulo en la mama, una pelota, una masa, un tumor, como la gente le quiera mencionar, y si eso es un cáncer,
¿ya? Vos no sabes qué te estás tocando, te tocaste una pelota. Y si te tocaste esa pelota y es un cáncer, ya estamos hablando de un cáncer que ya es en un estadio 2 por lo menos. Y yo no te quiero encontrar una pelota. Yo quiero que vos me digas, doctora, vengo por mi chequeo médico, donde quien te explora soy yo, donde con la experiencia que yo tengo, no solo te voy a tocar y te voy a chequear, te voy a enseñar a tocarte. Vas a aprender de la mama cuáles son las áreas donde probablemente puedas tener una mayor probabilidad de tener un cáncer, cuáles son los signos tempranos que podrías advertir, qué es normal, qué es anormal y qué es patológico y que tenés que correr conmigo. Por ponerte un ejemplo, llega una paciente con mucha ansiedad y me dice, doctor, es que me salen secreciones por las mamas. ¿Y qué color es? Y mira que ahorita vos te asustaste. Entonces, sí, me asusta. Correcto, entonces, ¿qué color es? No, es que es como crema, como a veces un poco más verdosa, doctora, esto puede ser un cáncer. No, tranquila. Y no te voy a decir eso es normal, porque no, ¿cómo vas a decir, doctora, que esto es normal, esto no es normal? No, no es normal, pero no es patológico. Y te tengo que explicar por qué vos tenés esas secreciones, por qué esa secreción no tiene ningún factor de riesgo para tener un cáncer de mama. ¿Que puede ser molesto? Sí, puede ser molesto. ¿Puede ser tratable? Ok, podemos hacer esto y esto y esto para que esas secreciones no se presenten. Y te advierto, cuando una secreción sí puede ser patológica, porque vos ves, por ejemplo, ahorita que se viene octubre, ¿verdad? Que la campaña de cáncer de mama y todo eso. Y entonces te ponen, hay una imagen que es muy frecuente, que salida de secreciones por el pezón. Y entonces, si a vos te está saliendo una cosa blanca o una cosa amarilla, inmediatamente, sí, no, pero me está saliendo. No, son secreciones rojas, son secreciones rosadas, es nada más por una mama, es espontáneo, me la vi en el brasier y hace 3 días me volvió a salir y también sigue siendo roja. Ahí sí corre. Esa es la diferencia de que vos te autoexplores y que vayas a un chequeo conmigo. O vamos a hacerte un ultrasonido, te lo vamos a hacer en este lugar, o puedes ir con este otro médico o con este otro médico, del grupo de gente que uno conoce que está enfocado en el manejo de la mama. O hay que tomarte una biopsia. O sea, el chequeo médico puede derivar en muchísimas cosas. Y fíjate que hay un aspecto súper interesante en este caso. Por ejemplo, doctora, ¿por qué será que yo me hago, yo todos los años, doctora, me he hecho este chequeo y mire ahora lo que me sale? Y yo le digo a las pacientes, el objetivo del chequeo, ¿ya?, es advertir de la manera más temprana posible una lesión premaligna o un tumor que no es visible, que no se toca, que usted no se mira, pero que la mamografía sí lo vio, que el ultrasonido sí lo vio. Y esa es la enfermedad temprana, esa es la enfermedad que debemos de tratar, ese es el estadio 0 que nosotros le llamamos, donde usted viene, se hace una cirugía y va de viaje. Entonces, esa es la importancia del chequeo. Ahora, y hablando de ¿qué tan temprano entonces debemos las mujeres empezar a hacer estos estudios? A ver, esta es una cuestión de crear hábitos saludables, ¿ya? Por ejemplo, tu niña que tiene 15 añitos, ya le tenés que decir, amor, te ves al espejo. Cuando te estés bañando, salís del baño y acostúmbrate a verte en el espejo tus mamas, para que las vayas reconociendo, para que te vayas identificando con la forma, con la simetría, cómo son los pezones, cómo es mi areola, si tengo un lunar, si tengo una pelotita, qué veo yo en mis mamas que voy identificando como normal. Uh-huh. Y luego, hija, aprende a tocarlas. Vos te tenés que tocar, porque fíjate que hay tantos mitos en relación a la mama hasta con tocarte.
¿ya? Como por ejemplo, Como- para que los... Porque de repente las pacientes, hay pacientes que sienten o que piensan de que si me toco hay morbo, ¿ya? O bien, otra cosa que siento que también es un mito es que si me toco voy a encontrar Voy a algo. encontrar algo. Voy a sentir algo y me va a dar ansiedad, Porque me voy a preocupar. la relacionas con el cáncer. Sí. La primera pregunta que me hiciste, Sí, doctora, sí, sí. ¿siempre hay cáncer? Siempre, no. No. O sea, aprendamos a tocarnos sin miedo, acariciando nuestras mamas, tocando cada uno de sus espacios. ¿ya? Ganglio no es sinónimo de cáncer. Todos tenemos ganglio, todos, ya. Existe la cadena, los ganglios intramamarios, los ganglios de la mamaria interna, los ganglios axilares, o sea, todos tenemos ganglios. Y el radiólogo los debe de identificar y los debe de mencionar. Claro que cuando hay un ganglio que está afectado, donde nosotros vemos que hay un criterio de riesgo, eso es otra cosa. Claro. Y ahí no tiene nada que ver con la normalidad. Entonces hay que estar alerta, conocerse, tocarse sin miedo, estar pendiente de las mamas. Así como estamos pendientes de chequear cualquier parte de nuestro cuerpo, hay que estar pendiente de las mamas. Pero ¿qué señales, por ejemplo, para no caer en alarmas tan grandes, pero qué señales a mí me pueden mover para decir, debo de consultar de inmediato? Mira, fíjate que paradójicamente uno de los síntomas con que más frecuentemente llegan las pacientes con dolor. Y el dolor mamario no tiene relación con el cáncer de mama, pero el dolor la hace llegar a la consulta con el mastólogo. ¿Ya? Incluso esos dolores a veces pueden estar relacionados, ¿pueden estar relacionados a la menstruación de la mujer? Pues mira, el dolor mamario tiene diferentes componentes, porque está el dolor mamario propiamente dicho, que es ese dolor que cuando estás menstruando, que cuando andas ovulando, cuando estás estresada. No sé si alguna vez te ha pasado que andas cargada, ¿sabes que andas cargada? Te quitas el brasier y ¡uf! Cómo me duele. ¿Ya? Yo pensé que iba a decir qué alivio. No, cuando te quitas el dale, brasier. dijeras que cómico porque en algún momento yo llegué de esos días que llegas súper cargada y llegué con cómo me dolían los senos. Y entonces yo siempre a las pacientes les recomiendo la hidroterapia. Ponete pañito de agua tibia, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo nunca lo había usado. Y llego con ese dolor y le digo a mi hija, poneme a calentar un poquito de agua y me lo trae. Y llega y agarra unas toallitas y comienzo. Y yo, qué cosa más rica, cómo se siente. ¿Por qué? Porque las mamas son órganos que son hormonodependientes. Y nosotros las mujeres, con el estrés, ya pues liberamos muchas hormonas. Las mamas responden a ese estímulo hormonal, se cargan, ¿ya? Entonces hay un efecto inflamatorio en la mama que mejora muchísimo con la hidroterapia, ¿ya? Ahora, hay otro tipo de dolores, dolores que se deben de tratar. Igual la paciente diabética, la paciente mastectomizada, pacientes que recientemente tuve una paciente que llegó con una neuropatía, ¿ya? En la mama, y nunca yo había visto en una paciente tan joven, porque la niña tiene 13 años, yo nunca había visto una neuropatía y no de esa intensidad en una paciente tan joven. Era una neuropatía. Hicimos ultrasonido, hicimos esto, todo bien, solo el dolor intenso. ¿Y qué edad? 13 años, 13, 14 años. Es una niña grande. Y entonces, bueno, comenzamos a conversar. La niña tenía el antecedente de una violación. Entonces te queda, ojo, aquí esta es la razón. Entonces, hay dolores que se deben de tratar y otros dolores que no ameritan tratamiento. Entiendo. Pero lo que sí la paciente tiene que tener presente es que el dolor mamario no es un síntoma de cáncer de mama. Ojo con esto, ¿ya? Que luego llega una paciente y dice, doctora, pero es que como no me dolía. Sí, yo me toqué esta pelota, pero es que como no me dolía. El cáncer en sus etapas iniciales, ¿ya? Podemos verlo hablarlo de diferentes etapas. Uno, el cáncer que no te das cuenta que lo tenés.
que no te tocas y que no te da síntomas temprano, el paciente debe tener claro que los síntomas no son datos de un cáncer temprano, ¿ya? El cáncer temprano es el hallazgo, el que porque fuiste a un chequeo, porque fuiste a un control, lo encontramos en una mamografía, lo encontramos en un ultrasonido y aquí hay un tumor, aquí hay un nódulo que mide 5 milímetros, que mide menos de 1 centímetro, o aquí hay algo que está ocupando un conducto, o aquí hay algo, nosotros hoy día hablamos de unos términos que obviamente para el paciente comienzan a ser confusos. Es que veo una simetría, ¿ya? Es que veo un cambio de densidad. ¿Qué significa? Que esas son cosas, cambios a nivel de la mamografía, que a vos no te dan ningún síntoma, pero yo no siento nada. Solamente se está dando por dentro. Solo algo que está ahí adentro que para nosotros es muy relevante, wow, muy relevante. Sí, y entonces ese es el cáncer que podría ser temprano. Pero si vos me hablas, doctora, es que me toqué una pelotita y estaba chiquita. Ayer vi una paciente que me dijo, doctora, es que primero era como un grano de maíz, pero ahora ya está grande, no le había querido decir a mis hijas. Entonces ya llegó con un nódulo como de 4 centímetros, ulcerado, que infiltra la piel. Eso ya no es temprano, ¿ya? Entonces, la paciente, ya incluso el esposo de la paciente, no tenés idea cómo contribuye el esposo a esto. Sí. ¿Ya? Porque el esposo tiene la confianza de tocarte, y también, de verte. No, y también tiene otra perspectiva, porque ahí va, te está viendo desde fuera. Sí. Vos te acostaste así, esta parte de acá, vos no te la ves, las mamás nos caen. Entonces, vos te acostás así, de repente tu esposo morir, ¿qué te estoy viendo ahí? ¿Señal? Exacto. ¿Ya me entiendes? Entonces, hasta eso es importante, que el esposo se detenga de vez en cuando, una vez al mes, 2 veces al mes, a ver cómo están las mamás de su mujer. Sí. ¿Ya? Interesante punto de vista. Sí. Y habíamos tocado una parte en donde a veces se dan estas operaciones innecesarias, que muchas veces han tocado a la puerta de esos pacientes a su consulta y pues ni modo, pues ya no se puede hacer nada, pero hicieron una operación. ¿Qué hacer en este tipo de casos? La pregunta viene a ser como si tal vez yo tuve un nódulo o tuve algo en la mama y me operé innecesariamente y yo no supe que me operé innecesariamente. ¿Tengo algún riesgo? ¿Hay algún antecedente que me pueda afectar más versus si no me hubiera operado? No, ninguno. Si te operaste por alguna razón y era benigno o no era nada, no impacta absolutamente en nada, no tiene ningún riesgo. Mira, yo creo que como mujeres, viéndolo desde la perspectiva de la mujer, yo mucho me ubico en la silla del paciente, porque soy mujer. Claro. ¿Ya? Y entonces, a ver, cuando nosotros tocamos una mama, tenés que pensar en que abordar la mama, y la paciente también debe de pensar, vea doctora, ok, me va a operar, ¿qué va a pasar con mi mama? ¿Cómo va a quedar mi seno? ¿Alguna asimetría? ¿Me va a quedar un hundimiento? ¿Me va a quedar una deformidad? ¿Me va a quedar más chiquita la una que la otra? ¿O cómo me va a quedar la chiche? Ya, y esto es un aspecto importante, porque aquí vamos a ir a la parte de cuáles son las otras funciones de la mama. Por ejemplo, hay un área de la mama que es esta de acá. La parte de arriba. Esta es la mama social. Suponete que aquí tenés un nódulo. Y vengo y jugaste a un tajarrazo aquí. ¿Cómo me voy a poner luego esta blusa? Que es la parte de arriba, porque hay gente que solo no escucha, es que es la parte de arriba de la blusa, de la blusa, o sea, que se mira un poco nuestro claro, gusto. Si quiero lucir un vestido no puedo, si quiero lucir una blusa escotada no puedo. ¿Por qué? Porque tengo un gran tajarrazo. Entonces, la paciente que yo te mencionaba, nosotros en estos días hacer medicina ya nos demanda a nosotros
seguir estudiando, no parar nunca de estudiar, no parar nunca de actualizarnos. Mamá me dice, "Ay, hija, pero ¿cuándo vas a dejar de estudiar?" Porque yo cada vez, mamá, que tengo que ir a tal parte porque voy a hacer un curso. Mamá, porque voy, hija, pero ya hiciste un montón, ¿no? Pero es que esto no se para, no se detiene. La paciente, en la medida que habla con vos, ve las redes. Mira que ahora me estaba diciendo Oliver, doctora, me sale un tipo de Chile que es un chingón. Y entonces vos vas aquí a Nicaragua y vos le decís, le esperás que tu médico de Nicaragua sea como el médico de Chile. ¿Ya? Y nosotros estamos obligados a competir con este tipo de médicos, porque el paciente hoy está recibiendo información de todos lados. A mí me pasa también de que en mi TikTok, ¿ya? Las pacientes, me escribe alguien, ¿de dónde es usted, doctora? Es que ahí es una exponencialidad y yo entiendo que es que yo no estoy llegando solo a Nicaragua, que yo estoy llegando a un montón de países. No, soy de Managua, Nicaragua, atiendo en el hospital Vivian Pela. Ya, porque yo sé que impacto, la proyección que te da es a otro lado. Entonces, la paciente hoy día tiene muchísimas maneras de acceder a información y a nosotros nos obliga, tenemos la responsabilidad de seguir creciendo académicamente para ofrecerle a nuestros pacientes lo mejor. Claro. Y la paciente tiene derecho a demandar. No a demandarnos económicamente, ¿verdad? Eso no. Eso no. Esa partecita cortarla. Tiene derecho a exigir, ¿ya? Una calidad de atención, ¿ya? Tiene derecho a exigir empatía. Fíjate que pasándonos al otro extremo del cáncer, yo he tratado de cultivar mucho la parte de la empatía, de la calidad humana. En otro podcast que habíamos estado, te había dicho cómo esto me ha hecho crecer espiritualmente. Cuando vos le tomas la mano a una paciente, cuando vos te acercás a la paciente y le das un abrazo, cuando vos le decís, no te preocupes, yo sé que hoy vos no me estás escuchando, porque lo que te estoy diciendo es muy fuerte. Claro, cuando ya el diagnóstico está ahí. Pero te lo tengo que decir. Lo que quiero que sepas es que va a haber un momento para que yo te repita todito lo que te estoy hablando hoy. Así de que pensá lo que querrás pensar, ¿ya? Llorá si querés llorar. Y después, Gaby, ¿querés que hagamos una oración? ¿O qué religión sos? Tenés que aferrarte a Dios, tenés que pedirle a Dios. Hoy estaba con una paciente que te dije que me retrasé, porque la consulta pues se extendió. 40 años tiene ella con una apariencia como de 30, 35 años. O sea, cuando yo la vi pensé que tenía muchísimo menos, pero me dijo, no, tengo 40 años, ya tiene 3 hijos, es cristiana. Y entonces yo ya vengo trabajándola a ella, ya porque ya tengo como 3 semanas de estarla viendo, ¿verdad? En el proceso de que llegó, que tenía la pelota, que le mandó la biopsia, que hoy ya fue, ok, vamos, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo toda la información que necesitamos, ¿qué vamos a hacer? Y ella me decía, doctora, yo sé que el Señor me va a cambiar esto y todo va a ser para mejor. Y yo le decía, hay algo que es importante entender y es los instrumentos que Dios utiliza para llevar bendición. Y tenés un cáncer que dentro de todos los, sí, porque se los escribí, dentro de todos los malos, fíjate que este es de los más nobles, a pesar de que son una mujer joven. Ya eso ya es una bendición. Sí. Entonces, sí, porque usted me acuerdo que la vez pasada, en el podcast pasado, me había comentado que los cánceres en las mujeres jóvenes se comportan muy agresivos. Y a ella le apareció un tumor, que es de lo más, nosotros le llamamos de biología favorable, porque es un paciente que le va muy bien, entonces, pero yo estoy en el enfoque, no, pero te tenés que operar, y le pongo fechas además, y esto tiene que ser antes de tal fecha, porque ya llevamos tanto tiempo en diagnóstico, y como yo ya la vengo conociendo a ella,
Ya, entonces le digo, no te me vas a ir así. Aquí vamos a dejar, y ahí es donde viene la otra parte, ya. Y ahí, pues esta doctora me está obligando a operarme. O sea, ¿por qué lo hace? Y es cuando vos tenés que hacer las cosas con criterio. Exacto, ¿ya? no es que a No. primeras mandas a operar, hay un proceso. Hay un detrás. proceso, y además, ahora sí, te estoy proponiendo Claro. que te tenés que operar ya. Sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay otro grupo de pacientes con el mismo problema que le digo, sí, pero ahorita no te debes de operar. Y qué importante que mencione eso, que está diciendo, tal vez en algunos casos, ahorita no te debes de operar, porque como usted decía, los médicos están obligados a estarse actualizando. Claro, Me claro. imagino que hace muchos años Opera- atrás, Fíjate que todo era operación. Fíjate que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Viene a mí una paciente, tengo una paciente que vino conmigo y entonces yo es una paciente que le tengo mucha estima porque la conozco de hace muchísimos años, ya desde que yo iba a la escuela en mi pueblo. Y entonces ya la veo el tipo de tumor que ella tiene, las características biológicas del tumor, pero es un tumor pequeño. Es un tumor pequeñito, ya apenas, creo que medía como 2.5 centímetros. Y entonces viene ella y me dice, entonces le digo yo, vea, usted en este momento la cirugía le beneficia muy poco, pero si usted hace quimioterapia, a usted le va a ir muy bien, con el objetivo de, esto va a desaparecer incluso, y ahí es donde el pronóstico del paciente, ¡pum!, se dispara. Yo me desprendo de hacer un procedimiento que perfectamente se lo puedo hacer, porque el beneficio que la paciente va a recibir es mejor. Y ahí es donde viene cuando trabajamos en equipo. Mira, vos que sos especialista en la parte de la oncología médica, en dar las quimios, llévame a esta paciente a una condición óptima para que cuando yo la opere, ni siquiera encuentre el tumor. Y qué importante mencionar como que en este momento no necesita una operación, porque ahí el doctor, usted como doctor en este caso, me demuestra a mí que usted está anteponiendo la necesidad de ella versus el beneficio económico. Es correcto, porque yo gano operando. Claro, Ya, su beneficio es operar. Y entonces esa paciente se tuvo que ir a otra institución porque por otras razones, qué sé yo, ya sabes, ¿verdad? Sí. Económico, esto y lo otro. Entonces me dice su hija, fíjate, me dice que le dijeron a mamá que sí se puede operar. Bueno, ya. Ya ahí ya queda en una decisión del paciente. No, y del grupo que la está manejando, ¿verdad? Cada quien maneja su protocolo. Claro. Pero lo que yo te digo, el desprenderse de yo como médico, de hacer algo en mi paciente, sabiendo que bien lo puedo hacer, pero que hay otra cosa que le beneficia más. Correcto, estás pensando en el beneficio, o sea, del paciente y no en lo mío. Es como yo quiero que me traten. Exacto. Correcto, usted se está poniendo en el lugar del otro lado. Y ahí es donde yo te decía, a mí me gusta sentarme en la silla de la paciente. O sea, ¿cómo me gustaría a mí que me trataran? No todos los médicos son así, doctora. Pero fíjate que yo creo que sí, en esta circunstancia yo tengo un grupo de trabajo muy sólido, donde compartimos afortunadamente los criterios, los valores, que eso es importantísimo, de cuándo sí, cuándo no, independientemente, no, ahorita la paciente no te va a pagar a vos, pues, pero creo que esto es lo que mejor te merece. Esto es lo correcto. Lo correcto para el paciente, y los pacientes lo merecen. Entonces, definitivamente, ya pasando a diagnóstico ya establecido, antes de cerrar esta parte de cuidar la salud mamaria, o sea, estar atento a nuestros senos, cuidarlos, protegerlos, chequearnos. Que no cuesta nada. Y no encasillarnos en lo malo con cualquier síntoma. No, simplemente estar ahí pendiente para que estemos bien. Los mitos a derribar es que no todo en la mama es cáncer, ¿ya? No todo en la mama es cáncer, mira que lo vuelvo a repetir, que hay un montón de patologías benignas que no dan síntomas, que no todo en la mama se opera, no todo lo que te aparece en la mama se opera,
Y lo otro, de que esto no es un mito, ya, esto es ciencia Realidad. constituida, que la mamografía te salva vida. Y sí, es importante tocarse, es importante autoexplorarse, pero esto solo es parte de algo que debes de tener como parte de tus cuidados en salud. Un autocuido. Un autocuido. Pero no porque yo me toco voy a dejar de ir una vez al año con mi mastólogo. No porque yo me toco y no me toco nada, no me voy a hacer una mamografía o un ultrasonido. Hace poco escuché una noticia que de España, no sé si usted la escuchó, que la exposición a lámparas con ciertos químicos en las uñas como pintura nos daba esa posibilidad a las mujeres de tener cáncer de mama. Eso está valorándose y está como en alerta. ¿Qué piensa de esto? No lo he leído. Está todavía en investigación, pero están en alerta. No lo he visto en un journal, en un The Lancet, en alguna información de ustedes los médicos. Es correcto, no, Okay. no lo he visto. Bueno, ahí está como la duda planteada. Recordad de que esta masificación o globalización de la información tiende a decir también muchas cosas que no son ciertas, y ahí es donde se crean los mitos. Doctora, es que mire, si duermo con brasier me da cáncer de mama, y si uso desodorante da cáncer de mama, y si el brasier es de varilla da cáncer de mama. O sea, un montón de cosas que tienen que no tienen, que no aplican para nada, nada. Y hablando, doctora, de esta parte sobre la parte sexual de la mujer, hablando ya cuando las mujeres tienen un diagnóstico, ¿qué tanto afecta cuando se someten a una operación? ¿Qué tanto afecta su relación como pareja, con su persona? ¿Cómo se puede manejar? ¿O cuáles son los consejos que ustedes pueden brindar como para orientar y educar también a las personas, no solamente a las mujeres que están pasando el proceso, sino también a las parejas? Mira, Gaby, fíjate que esa pregunta es súper interesante. Mira, primero la paciente siempre llega acompañada por alguien, ¿ya? Muchas veces es un familiar, a veces el esposo. El esposo piensa más en su pareja como ella. O sea, se pone en la silla de la paciente, ¿ya? Te escucha, atiende y espera que le des toda la información, todas las opciones, todas las posibilidades y oportunidades a su paciente. Recientemente vi a una paciente, la operamos, era una lesión benigna de la mama. La paciente sabía que era una lesión benigna, pero que venía creciendo, había crecido mucho. Entonces el esposo a mí me dijo: doctora, para mí es muy importante que ella se vea bien. Para ella era muy importante verse bien. Para ella y para él. Para ella y para él. ¿Qué te está diciendo? Yo ya sé que esto es negativo. Esto es benigno. O sea, por favor, deme un buen resultado. ¿Ya? Porque es un órgano que es importante no solo para ella, es importante para él, es importante para la pareja. Sí. Y te decía anteriormente en relación a que la mama tiene una función erótica y sexual. Pero si te das cuenta, esa parte sexual, ¿ya? Tiene que ver, trasciende, ¿ya?, a la armonía de la pareja, ¿ya? Trasciende a la estabilidad del matrimonio. Claro. Y yo te puedo contar muchísimas historias, ¿ya?, de pacientes, por ejemplo, que se han tenido que separar. Y yo creo que en el podcast pasado yo te comenté el caso de una muchacha
que tenía 29 años, te digo tenía porque falleció, ¿te acuerdas? Sí. Que te dije, bueno, para los que no nos escucharon antes, nos van a escuchar era un esposo ahora. Que la quería mucho. No. No era esa. No era esa. Ese era otro. Esta es una de tantas. Cuénteme de nuevo. Esa paciente llegó y tenía 3 meses de haberse casado. ¿Ya? Poquito, Y entonces, poquito. sí, ¿no? Y entonces ella llega y me dice, dentro de la limitada conversación que tuvimos, porque era en una institución pública y ahí no tenés mucho el chance, me dice, doctora, me dice, me acabo de casar, creo que la primera consulta yo con el esposo, tenemos 3 meses de casado y tenía un nódulo en la mama. Y entonces hacemos todo el proceso de diagnóstico y es un cáncer de mama, a una edad tempranísima. Sacamos la paciente va a quimioterapia, ¿ya? Va a quimioterapia, hacemos la biopsia, ¿verdad? Y la paciente ya es un tumor grande y va a quimioterapia. Y en ese proceso de quimioterapia, que se cae el pelo, ¿ya? El impacto que tiene la quimioterapia en la pareja es, hoy no quiero que me toques, hoy no quiero que me veas, el pelo se me cayó, estoy durmiendo, me arde el cráneo, o sea, son tantas cosas. Y entonces, de repente la paciente abandona y no vuelve a llegar. Y se aparece como un año después, ya con un tumor súper avanzado que involucra toda la mama. Y entonces, me acuerdo de ella y le digo yo, ¿y tu esposo? Le digo, yo no tengo esposo, doctora. Como no, pues te casaste. No, nunca me he casado. Como no, le digo, pues tenías 3 meses de haberte casado, le digo yo. Y entonces, ¿cómo sabe? Porque lo hablamos, lo platicamos. El esposo se había ido. Entonces, tenés que jugar, o sea, la idiosincrasia del diagnóstico de la pareja de acá. Entonces, ¿cómo afecta? ¿Y cómo es difícil también para usted, doctora, ver esa otra parte? Porque no solo es cargar con que vas a dar una noticia, no es solo cargar con que la acompañás durante el proceso, sino que muchas veces hasta sostenerla emocionalmente y darle una palabra. Mira, entender que, y esta es otra parte, o sea, a la parte de la decisión inteligente que debe tener la paciente y preguntar, ¿qué opciones me ofrece usted, doctor? O sea, no, que te tengo que quitar la mama. No, espérese, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo no puedo ser candidata a otro tipo de cirugía? ¿Qué otras opciones se ofrecen para mí? ¿Ya? Sí. Eso, o sea, vos lo tenés que preguntar. Y es que muchas veces cuando ya tenés un diagnóstico, porque lo he escuchado, sentís como que la operación y la mutilación es tu salida inmediata y esa es tu oportunidad para seguir viviendo. Mira, y la tomás. Yo le digo generalmente, te decía que nunca es el esposo, siempre es otra persona que le dice así, no, pero quítatela. ¿Para qué la querés si ya no vas a tener hijos? Quítatela. Como que fuera tan fácil. Como que fuera tan fácil. Y yo le digo, ¿sabes por qué le decís eso? Porque no es tu teta. Porque la mutilación de una mastectomía no es solo física, es emocional. La mutilación de una mastectomía es sexual. Y yo te comentaba el caso de esta paciente de hoy, que me dice, le digo yo, mira, le digo, ok, hay que operarte. Y en tu caso, yo te ofrezco una mastectomía con reconstrucción inmediata. O sea, eso es algo que se lo digo inmediatamente, porque si yo le hablo una mastectomía, inmediatamente la paciente se mutila. Emocionalmente se mutila. Vos no le podés hablar de reconstrucción 3 meses después, 1 año después, porque el impacto emocional, psicológico que tiene esa paciente ya fue. El trauma ya fue. Sí. Entonces, a la paciente le tenés que decir, tenemos estas opciones de cirugía reconstructiva, oncoplástica, enseñarle fotos, así podés quedar, esto es lo que hacemos y todo lo demás. Y esa paciente, mira cómo es el sentir de una mujer. Ajá, doctora.
si te vamos a quitar lo que quitamos es todo lo de adentro, el envoltorio ahí te queda. Okay. Y mira que casi que te vas a ver igual. Y entonces me dice la paciente, y voy a sentir. O sea, esa paciente está inmediatamente trasladando su resultado a otra parte importante en su vida. Tiene un esposo y ella es una mujer joven. Porque después comenzamos a hablar de otros tratamientos que debe llevar y me dice, doctora, y ya no voy a tener hormonas. Vamos a bloquear las hormonas. Y mi pelo y mi cara. Y le digo, probablemente tengas un impacto en la libido. ¿Cómo es eso? Probablemente tengas menos deseo con tu pareja. O sea, estamos hablando de otras cosas, de otro mundo que va más allá de que venite, quita. No. Afecta mucho. Muchas cosas. O sea, ¿cómo debe de ser mi pareja en el proceso? Uh-huh. O sea, la pareja llega y quiere tener relaciones con vos y vos no querés. Tu pareja llega y vos no te querés levantar de la cama. Y vos ese día amaneciste que no querés saber nada, ni siquiera ver la luz. Y entonces, eso, ¿ya? ¿Cómo hago yo, ya? Para cambiar o para que mi esposo entienda que yo estoy en un proceso. Claro. Y si te mutilaste, porque hay pacientes que ni modo, tienen que hacerlo. ¿Cómo aceptar ese proceso? ¿Cómo convivir con eso? ¿Ya? Que de aquí en adelante esta mama yo ya no la tengo. Hay mujeres que lo aceptan muy bien. Yo tengo pacientes que dicen, no, doctora, yo estoy bien. Mira, doctora, esto ya pasó, estoy bien, me siento bien. Y tengo una relación con mi pareja excelente. Tuve una paciente, linda esa paciente. Ella tenía un síndrome depresivo. Y entonces el esposo la ama como no tenés idea. Y entonces le digo yo, ok, hay que quitarte la mama y no te podemos reconstruir ahorita, tenés que esperar. ¿Y por qué? En ese caso, ¿por qué? Fíjate que no me recuerdo por qué no podía hacer la reconstrucción. Pero eso va a depender de... Había un criterio para no reconstruirle. Pero, o sea, eso va a depender de cómo esté el estado de lo que tenga adentro. Es correcto. Ella tenía un criterio para no reconstruir. Entonces le digo, porque generalmente nosotros hacemos las reconstrucciones inmediatas porque tienen mejores resultados, okay. Porque el impacto emocional de la paciente es muchísimo mejor. Y entonces todo lo demás. Pero bueno, ya no. Entonces la cosa de que le digo, hay brasieres que le llamamos de compresión y hay prótesis para inmediatamente después de la cirugía, son prótesis externas, vos no te vas a ver mutilada. Y fíjate que la fuimos llevando de la mano, ya, a tal punto que ella se descubrió hasta como el tercer día. Ella salió del quirófano con un brasier de compresión y con una prótesis externa. Y ella se descubrió esa parte hasta que ella llegó a su cita conmigo al tercer día. Y la fui trabajando. Recordad que acá no hay una mama, que hay un espacio, que lo estamos cubriendo así. Mira, no tenés idea qué feliz esa mujer. Al día de hoy, no se ha reconstruido todavía, dice que se siente bien, dice que está bien, y una mujer bien joven. Increíble. Y entonces pasa todo eso, pero es como empatizás con la paciente, cómo haces que su proceso le sea más favorable, cómo haces, yo tuve una paciente, por ejemplo, es actriz, y me dice, doctora, la imagen para mí es muy importante. Sí. Entonces, todas esas cosas las tenés que entenderlas desde el punto de vista de, no es que soy coqueta, no es que soy superficial, es qué cosas son importantes para mí. Claro, ¿ya? Por supuesto. Yo recientemente recibí un mensaje de una paciente, yo no la operé, ella se fue a tratar luego por seguro, y le hicieron una cirugía conservadora de la mama. Y me dice, doctora, ya me operé, todo salió bien. Me hicieron una cirugía conservadora, ya no es lo mismo. O sea,
eso marcó para ella un antes y un después. Por supuesto. Hace una gran diferencia el chequeo médico de rutina. Y esto creo que va de la mano mucho con tener un plan de gastos médicos mayores, privado, porque para que tengas las mejores opciones. Para que cuando venga y esto toque a la puerta de tu vida, estar preparada, tener las mejores opciones de tratamiento, no estar pensando todo lo que tengo que vender para poder cubrir este tratamiento. Y la parte económica es importantísima. Difícil. Mira, yo te hablaba el otro día del impacto económico que esto tiene. El cáncer es una enfermedad muy cara. Y el cáncer de mama tiene la particularidad que es uno de los cánceres que más se ha estudiado y que hay más opciones de tratamiento, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista quirúrgico. Pero cada uno de esos fármacos son carísimos, sí. Son incosteables. Sí. ¿Ya? O sea, ojalá fuera solo la cirugía. Ponerle que, doctora, ¿cuánto es el presupuesto de una cirugía? Lo mejor que usted me puede hacer, $10,000, $12,000. Pero ojalá fuera solo eso. Porque vos decís, ok, pues tengo mi carro, me puedo deshacer de mi carro, con esto lo costeo. No, pero es que no es solo eso. ¿Ya? Es que vienen otro montón de tratamientos más. Sí. Y un tratamiento va detrás del otro y el otro y el otro. Y entonces, cuando se te vino, es un boomerang. Definitivamente que un plan de gastos médicos mayores es como un paraguas financiero si la persona lo puede costear y está en sus posibilidades. Y en este momento está sano, es una de las decisiones más inteligentes que pueden hacer, porque realmente usted ve casos en donde, y haciendo una pregunta más puntual en cuanto a esto de gastos, ¿cuánto tiempo aproximadamente la persona lleva tratamiento cuando es diagnosticada con un cáncer? Mira, el tratamiento puede ir ya es que la paciente que tiene un diagnóstico de cáncer entra en un protocolo de tratamiento que va desde la cirugía hasta 5 años. 5 Ahora, años. en quimioterapia una paciente puede pasar 1 año, pero en inmunoterapia o en terapias que nosotros le llamamos terapia diana puede pasar otros 18 meses. O sea, estamos hablando que en ese tiempo muchas veces no puedes trabajar o no estás emocionalmente bien. Mira, el tratamiento que más incapacita a la paciente o limita limita a la paciente para trabajar es la cirugía. Porque ahí sí amerita reposo, esto y lo otro. Pero la quimioterapia, no. La quimioterapia, la paciente se aplica su quimioterapia y como va cada 3 semanas, le da el chance de recuperarse. Claro. Y el trabajo se le vuelve terapia. Claro, que tenés que estar en un ambiente también saludable, sí, porque correcto. Hay pacientes que me dicen, doctora, pero es que mi trabajo es horrible. El ambiente es horrible. Y yo con un cáncer y en ese ambiente... Estresante y todo lo demás. Entonces, entran a jugar muchas cosas. ¿Cuáles son sus recomendaciones, doctora, para las familias que están recibiendo este diagnóstico? Nosotros como familia, ¿cómo actuar? Mira, la familia debe de acompañar. No solamente la pareja, no solamente de la pareja, hablando de hermanos, mamá, papá, abuelos. La familia debe de acompañar. El acompañamiento debe de ser constante, no el día del diagnóstico, ¿ok? Porque el primer día es que no alcanzan en el consultorio, ¿ya? Llegan como 10, como 20, no alcanzan. No, es en el proceso. La paciente necesita el acompañamiento en el proceso y el proceso dura. El proceso va de un día hasta años. ¿Y cómo debe de acompañar el familiar? El familiar debe de acompañar, ¿ya? Hasta donde el paciente lo permita, ¿ya? Acompañar económicamente al paciente porque se sabe que es un gasto claro. Enorme. Acompañarlo emocionalmente hasta donde el paciente lo permita, porque solo la paciente sabe cuáles son sus necesidades. O sea, ¿qué quiero yo? Hay pacientes que te dicen, no, doctora, quíteme la mama. Está bien, le quitamos la mama. Eso quiero yo. Aunque ¿ya? No sea lo necesario. Aunque no lo necesite, pero ella lo quiere.
y eso a ella le va a dar paz, y eso a ella le va a dar tranquilidad. Tuvimos una paciente que, doctora, quítenos-me las 2 mamas, y ella estaba muy bien, y ella podría ir a un tratamiento conservador, y no hubo manera. O sea, nosotros de repente, mira, por estas y estas razones sos una paciente de bajo riesgo, por estas y estas razones sos una paciente que has respondido muy bien a todos los otros tratamientos y te va a ir muy bien. No, es que quítemela. A eso se le llama cancerofobia. Entonces, si yo tengo fobia a las ratas, yo no puedo estar con una rata acá. No, yo no puedo. Entonces pasa lo mismo. Sí. Si tenés una cancerofobia, tenés que eliminar el foco. Es que creo que eso es uno de los mayores temores de las mujeres. Y el cáncer es una enfermedad de gente adulta. O sea, hoy día el cáncer es una de las, según la OMS, ya es una de las principales causas de enfermedad. ¿Por qué? Porque cada vez nosotros tenemos un promedio de vida más largo. Ya, si te fijas actualmente cuidamos más nuestra salud en teoría, ¿no? Que el ejercicio, que los suplementos, que cambios de dieta, que no usar La expectativa de vida está más larga. La expectativa de vida está más larga. En Nicaragua la expectativa de vida es También 74 sí. años y va subiendo. Va subiendo, sí. Entonces, a esa edad es el cáncer de cualquier cosa, ¿ya? Pero también estamos más expuestos a otro tipo de productos que productos trans, ¿cómo es que se le llama este tipo de productos? Que es mucha hormona, mucho esto, mucho lo otro. Entonces estamos viendo también cáncer en gente joven, ¿ya? Que es difícil, pero la buena noticia es que en el cáncer de mama hay muchas más oportunidades de sobrevivir. Muchas más oportunidades. Y no solo en el cáncer de mama, en todos los cánceres. Y el mensaje aquí es que la paciente no se debe de quedar con una sola información. Si yo te digo a vos, te vamos a hacer una mastectomía, ¿por qué, doctora? Hay que cuestionar al médico, entonces. Por lo menos Pues preguntar. Sí. Ajá. ¿Por qué? Hay otra opción. Esa es la única manera. Esta es la única manera. O sea, existe otra posibilidad. Claro. ¿Ya? No solamente es decir sí y hasta ahí. Y el médico tendrá, por ejemplo, hoy me decía la paciente, no, doctora, no puedo entrar en una menopausia ahorita. O sea, ¿cómo voy a entrar en una menopausia? Entonces yo le decía... ¿Por qué le decía eso? Porque el tratamiento que ella debe de llevar, hay que hacer una castración química. O sea, hay que bloquear los ovarios. Ya. Incluso ella se beneficia de quitar los ovarios. Claro. Y ahí es donde ella me dice, no, pero menopausia a esta edad, no. Se le digo yo, ok, imagínate que te dicen que hay un ladrón que está allí, afuera. ¿Qué haces? Cerras la puerta. Pero vos decís que yo la quiero tener abierta. Y yo te digo, ok, pero va a entrar el ladrón. Sí, pero es que a mí me gusta la puerta abierta. Ok, pero va a entrar el ladrón. ¿Ahora sí me entendés? Ok, doctora, ahora sí le entiendo. Entonces, hay condiciones en las que tenemos que asumir que te vamos a ayudar a sobrellevar esa condición, pero hay condiciones que tenemos que asumir. Claro, ¿okay? Entiendo. Y bueno, agradecerle, doctor, este tiempo. Sé que podríamos pasar hablando unas 2 horas más aquí, pero ya tendremos más oportunidades de compartir más podcast con usted. La verdad que es un privilegio poder aprender de usted, de escuchar testimonios. Este podcast definitivamente va a ayudar a orientar a las personas, a educar, que se necesitan espacios para educar, y estábamos hablando que usted
quiere tener esa iniciativa para poder educar sobre la salud mamaria. Necesitamos las mujeres saber un poco más, no solamente relacionar los senos al cáncer, sino a cuidarse, así como mencionaba al principio, así como cuidamos de nuestra cara, hacemos el skincare, hacemos un ritual para el cabello, también hay que cuidar nuestros senos. Con ese mismo amor. Con ese mismo amor. Y con esa misma intención de verme bien, de estar bien. Saludable. Es correcto, así es. Gracias, doctora. Me gustaría que comparta un mensaje final para este mes de octubre, un mensaje que pueda abarcar tanto la prevención como también un mensaje para aquellas mujeres que están pasando un diagnóstico de cáncer de mama. Bueno, octubre es el mes que a nivel mundial se ha destinado para la sensibilización de que el cáncer de mama existe y que con una mamografía podemos salvar la vida, y llegar a tiempo. Pero sí me gustaría recalcar de que no solo es octubre, que es mayo, que es diciembre, que es julio, que es cualquier mes. Sí. Que en mi cumpleaños me voy a regalar una mamografía, porque es mi cumpleaños, cumplo un año más de vida y tengo que celebrar la vida y me lo celebro. Sí. Yo conozco gente que van a hacerse el pelo porque es su cumpleaños, no, me voy a hacer una mamografía porque es mi cumpleaños. Entonces, el mensaje es ese, de que acompañemos a las mujeres que ya están en este proceso, ya de que tener un cáncer de mama no es el final, que esto es un proceso, que es una enfermedad como muchas, pero que con un diagnóstico temprano, pues nos salvamos. Claro que sí. Muchas gracias, doctora. Gracias a vos, Gaby, por invitarme siempre. Gracias a vos por la sensibilidad y la empatía que tenés de que muchas mujeres te escuchan y que muchas mujeres conozcan de este problema. Y como bien dijiste, que no conozcan del cáncer de mama, que conozcan de la mama como un órgano, de la mama como algo que debemos de cuidar, que debemos de proteger, ya que debemos de apapachar. Así es, no lo puedo decir mejor, doctora. Muchísimas gracias por haberme acompañado en un episodio más de 180 Podcast. Gracias por cada consejo, por cada orientación. Voy a dejar por acá las redes sociales de la doctora para que conozcan un poco más acerca de ella. Ya habíamos hecho un podcast anterior que lo pueden buscar y también conocer un poco más. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que si este episodio puede ayudar a alguna mujer o a orientar o a educar, compártanlo. Gracias a todos ustedes por vernos siempre. Nos vemos en un próximo episodio.